Hay 3 medicamentos que millones de personas toman a diario y están dañando silenciosamente sus riñones. No son drogas ilegales ni remedios misteriosos de Internet. Son fármacos que muchos médicos recetan con buena intención o que usted puede comprar libremente en cualquier farmacia creyendo que son inofensivos. Pero en mi consulta, cada semana veo las consecuencias que dejan. Personas que llegan con cansancio extremo, hinchazón, presión descontrolada o creatinina elevada, sin imaginar que el origen estaba en esas pastillas de uso común. A lo largo de mi carrera he visto algo que se repite una y otra vez. Los riñones no se enferman de un día para otro. Se van deteriorando poco a poco, muchas veces por decisiones que parecen pequeñas, por medicamentos que se vuelven costumbre, por automedicaciones que nadie corrige. Y lo más triste es que la mayoría de esos daños podrían haberse evitado si alguien hubiera explicado lo que realmente ocurre dentro del cuerpo. Por eso hoy quiero hablarte con claridad, sin alarmismos, pero con la verdad que muchos desconocen. Porque hay medicamentos que pueden salvar vidas cuando se usan bien, pero también pueden destruir lentamente los filtros naturales de tu organismo si se usan sin control. Lo veo todos los días. Pacientes que llegan diciendo, «Doctor, solo era una pastilla para el estómago», o «La tomo desde hace años porque me la recomendaron en la farmacia». Detrás de esa frase suele esconderse el principio de una enfermedad renal silenciosa. Este video no busca que tengas miedo, ni que dejes tus tratamientos sin supervisión. Al contrario, mi propósito es que entiendas cómo protegerte. No te diré que los dejes, te enseñaré cómo reconocerlos, cuándo son realmente necesarios y cómo evitar que dañen tus riñones. Porque la información correcta puede marcar la diferencia entre mantener tu salud o llegar a diálisis sin haberlo visto venir. Lo que vas a descubrir en los próximos minutos es fundamental para cualquiera que tenga diabetes, hipertensión o más de 50 años. Especialmente si usas antiácidos, analgésicos o diuréticos de forma frecuente. El segundo medicamento de esta lista lo recetan miles de médicos sin saber que, en ciertos pacientes, puede duplicar la creatinina en pocos meses. Y el tercero probablemente lo tengas en casa en este momento. Quédate hasta el final porque el tercer medicamento es el más común y el más peligroso si tienes diabetes o presión alta. Entenderlo puede ser la diferencia entre vivir con riñones sanos o depender de una máquina para sobrevivir. Medicamento número 1. Los protectores gástricos, el falso escudo que puede destruir tus riñones. Durante años, millones de personas han tomado una pastilla al despertar o antes de dormir para proteger el estómago. En algunos hogares, el omeprazol o el pantoprazol se volvió tan habitual como el café de la mañana. Y lo más preocupante es que la mayoría lo hace convencida de que es algo inocente, incluso saludable. Lo tomo por prevención, dicen muchos pacientes cuando les pregunto en consulta. Pero detrás de esa costumbre aparentemente inofensiva se esconde uno de los daños más silenciosos y traicioneros para los riñones. Los llamados protectores gástricos, también conocidos como inhibidores de bomba de protones, fueron diseñados para una función muy específica: reducir la acidez estomacal en casos de gastritis, úlcera o reflujo diagnosticados. Son medicamentos muy útiles cuando se utilizan correctamente, durante periodos cortos y bajo supervisión médica. El problema no está en el fármaco en sí, sino en el uso prolongado y sin control que se ha vuelto parte del día a día de millones de adultos. Lo que comenzó como una ayuda temporal se convirtió en una rutina permanente. He tenido pacientes que los toman desde hace más de 5 o 10 años, sin interrupción. Cuando les pregunto por qué los siguen usando, la respuesta suele ser la misma: porque si no los tomo, me da acidez. O mi doctor me los dejó hace años y nunca me dijo que los suspendiera. Otros los usan simplemente porque escucharon que ayudan a proteger el estómago cuando se toman analgésicos o aspirina. Lo cierto es que nadie les explicó que, con el tiempo, esos fármacos pueden pasar de ser una ayuda a convertirse en un problema mayor. El cuerpo humano no fue diseñado para vivir sin ácido gástrico. Ese ácido cumple funciones esenciales. Ayuda a digerir los alimentos,
Absorbe vitaminas como la B12, minerales como el hierro y el magnesio, y destruye bacterias que podrían causar infecciones intestinales. Cuando bloqueamos de manera permanente su producción, el organismo entra en un estado artificial. Lo que pocos saben es que con los años, esa alteración puede afectar también a los riñones. En los últimos años, numerosos estudios han demostrado la relación entre el uso prolongado de omeprazol, pantoprazol o esomeprazol y el desarrollo de una inflamación renal llamada nefritis intersticial crónica. Es una condición silenciosa, sin dolor, que avanza lentamente y que puede terminar en insuficiencia renal irreversible. A veces el daño comienza sin síntomas, otras veces aparece de forma súbita, con fatiga, pérdida de apetito o alteraciones en el análisis de creatinina. Pero cuando se detecta, en muchos casos ya es tarde. El riñón ha sido afectado durante meses o incluso años sin que el paciente lo notara. Recuerdo claramente el caso de doña Teresa, una mujer de 67 años que llegó a mi consultorio con los pies hinchados y un cansancio que no podía explicar. No era diabética ni hipertensa, llevaba una vida relativamente saludable. Cuando revisé sus análisis, su creatinina estaba elevada y la TFG había bajado considerablemente. Al preguntarle qué medicamentos tomaba, me dijo con total tranquilidad: «Nada grave, doctor, solo mi omeprazol diario, desde hace como 8 años, porque antes me daba gastritis». Ese solo omeprazol era precisamente el detonante de su problema. Lo había tomado por costumbre, sin revisiones, sin pausas, creyendo que le hacía bien. Doña Teresa no es un caso aislado. Decenas de adultos mayores viven la misma historia. Comienzan tomando el protector gástrico por un malestar pasajero. Luego el cuerpo se acostumbra, y cuando intentan suspenderlo, sienten reflujo de rebote. Esa acidez de regreso no significa que su cuerpo lo necesite, sino que el estómago, después de años de bloqueo, está intentando volver a producir ácido de manera normal. Pero el miedo al malestar hace que la persona lo vuelva a tomar, y así el ciclo continúa. El otro efecto que muchos ignoran es la pérdida progresiva de magnesio. Al alterar la acidez del estómago, el cuerpo deja de absorber adecuadamente este mineral. Con el tiempo, aparecen síntomas como calambres musculares, debilidad, arritmias o fatiga inexplicable. En personas mayores, la falta de magnesio agrava la debilidad muscular, la presión inestable y, por si fuera poco, acelera la pérdida de función renal. Es como si un medicamento destinado a aliviar un problema terminara abriendo la puerta a 3 nuevos. Y es que la falsa sensación de seguridad es lo más peligroso de estos fármacos. No producen mareos, ni náuseas, ni dolor inmediato. Son silenciosos, cómodos, efectivos. Por eso nadie sospecha de ellos. En la práctica, eso los hace aún más dañinos, porque nadie piensa en suspenderlos ni en revisar su impacto en los análisis de sangre. He tenido pacientes con la creatinina al doble y sin ningún otro síntoma, hasta que revisamos sus hábitos y descubrimos el denominador común: años de omeprazol o pantoprazol diario, sin supervisión. El estómago se adapta con facilidad, pero los riñones no perdonan. Cuando se inflaman, esa inflamación deja cicatrices microscópicas que no se regeneran. Y aunque suspendamos el medicamento, parte del daño puede ser permanente. Por eso es fundamental entender que los protectores gástricos fueron creados para tratar crisis temporales, no para acompañarnos toda la vida. Mucha gente cree que tomar uno por prevención cuando se usa otro medicamento es una buena idea. Pero eso solo debe hacerse cuando el médico lo indica expresamente y por un tiempo corto. El abuso, en cambio, genera un círculo vicioso. El cuerpo pierde su capacidad natural para manejar la acidez, el riñón sufre por inflamación crónica y a la larga el organismo entero se debilita. ¿Qué puede hacer una persona que lleva años tomándolos? Lo primero es no suspenderlos de golpe. Al hacerlo, el estómago puede reaccionar con acidez de rebote y la sensación de ardor será más intensa. Lo correcto es hablar con su médico, ajustar la dosis de manera gradual y revisar si realmente sigue siendo necesario. En muchos casos, basta con modificar algunos hábitos para que el cuerpo recupere su equilibrio. Uno de los cambios más simples y efectivos es cenar ligero. Evitar comidas pesadas, frituras o alimentos muy condimentados por la noche reduce drásticamente la acidez.
Dormir con la cabeza ligeramente elevada y dejar pasar al menos 2 horas entre la cena y el descanso también ayuda. Hay infusiones naturales, como la manzanilla o el jengibre suave, que pueden aliviar la molestia sin alterar el pH del estómago. Y algo fundamental, nunca acostarse inmediatamente después de comer. Otro punto importante es evitar la mezcla innecesaria de medicamentos. Algunas personas toman un protector gástrico junto a un analgésico todos los días por precaución. Pero si el dolor es ocasional, esa combinación no tiene sentido. Cada fármaco adicional que se introduce sin indicación médica aumenta la carga para el hígado y los riñones. También recomiendo a mis pacientes revisar su alimentación, reducir el café, el alcohol, los refrescos y los alimentos ultraprocesados. A veces, la acidez no viene del exceso de ácido, sino de la irritación que producen ciertos productos industriales. Cuando el cuerpo se desintoxica de esas sustancias, el estómago se calma por sí mismo y la necesidad del omeprazol desaparece. Hay algo que repito siempre en mis consultas. Los protectores gástricos son excelentes aliados en un tratamiento médico bien planificado, pero se convierten en un enemigo silencioso cuando se transforman en un hábito sin control. Ningún medicamento debe tomarse para siempre sin una razón clara y un seguimiento periódico. Y si su médico se los ha indicado, pregúntele abiertamente, ¿por cuánto tiempo debo usarlos? ¿Podemos evaluar suspenderlos más adelante? ¿Podría afectar mis riñones? Estas preguntas simples pueden salvarle años de salud. El conocimiento médico avanza y hoy sabemos lo que hace 2 décadas se ignoraba. Antes se creía que el omeprazol podía tomarse de por vida sin consecuencias. Hoy sabemos que su uso crónico está relacionado no solo con daño renal, sino también con deficiencia de vitamina B12, infecciones intestinales recurrentes e incluso fracturas óseas por mala absorción de calcio. Todo eso, sumado, hace que su uso indiscriminado sea una bomba de tiempo. He visto pacientes mejorar notablemente al dejar de usarlos bajo control médico. En cuestión de semanas, los niveles de magnesio y creatinina comienzan a estabilizarse. El cuerpo es sabio y tiene una gran capacidad de recuperación, siempre y cuando le demos la oportunidad de hacerlo. Pero para eso hay que romper el hábito y tomar conciencia de que el alivio rápido no siempre significa salud duradera. Si usted se identifica con esta situación, no se culpe. Nadie nace sabiendo. El sistema médico muchas veces no tiene tiempo para explicar los efectos a largo plazo y los anuncios publicitarios han hecho creer que estos medicamentos son casi inofensivos. Pero hoy tiene la oportunidad de informarse y actuar a tiempo. Piense en sus riñones como en una planta delicada. Necesitan agua limpia, un entorno estable y cuidados constantes. Cada sustancia innecesaria que se acumula los obliga a trabajar de más. Cuando eso ocurre todos los días, año tras año, su capacidad de filtrado se agota. Y cuando los riñones se cansan, no hay medicamento que los reviva por completo. Por eso mi consejo es claro. Revise con su médico la necesidad real de seguir tomando su protector gástrico. Busque alternativas naturales y hábitos saludables para cuidar su digestión. Tal vez descubra que su estómago puede funcionar perfectamente sin esa pastilla diaria. Y sobre todo, recuerde esta frase que suelo decirle a mis pacientes cuando llegan con sus análisis alterados. Tu estómago te lo agradece, pero tus riñones lo pagan. Medicamento 2. Los analgésicos ocultos. Ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco. Cuando alguien sufre de dolor, lo único que desea es alivio. Dolor de rodillas, de espalda, de cabeza o de articulaciones. Todos hemos pasado por eso. Y en esos momentos, la mayoría recurre al mismo tipo de pastilla. Un antiinflamatorio. Ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, nombres tan familiares que muchos los consideran parte del botiquín básico de la casa. Pero lo que casi nadie sabe es que detrás de ese alivio rápido hay un precio silencioso, que tarde o temprano lo pagan los riñones. He visto cientos de pacientes llegar a mi consulta convencidos de que sus medicamentos para el dolor no les hacían daño. Solo tomo uno al día, doctor, me dicen. O los necesito porque si no, no puedo moverme. Es comprensible. Nadie quiere vivir con dolor, y cuando algo funciona, se vuelve parte de la rutina. Sin embargo, lo que calma hoy puede estar dañando poco a poco la función más delicada del cuerpo, la filtración renal. Los antiinflamatorios como el ibuprofeno o el diclofenaco actúan bloqueando una sustancia que el cuerpo produce naturalmente, las prostaglandinas,
Estas pequeñas moléculas tienen muchas funciones, pero una de las más importantes es mantener el flujo de sangre hacia los riñones. Cuando las bloqueamos, para reducir la inflamación o el dolor, también reducimos la cantidad de sangre que llega a los filtros renales. Es como cerrar parcialmente una llave de agua. La presión baja, el flujo disminuye y los filtros se fatigan. En una persona joven y sana, los riñones pueden tolerarlo unos días. Pero en adultos mayores, diabéticos o hipertensos, ese pequeño cambio se convierte en una carga enorme. Sus riñones ya están trabajando con esfuerzo, y cada dosis adicional de antiinflamatorio es un golpe al flujo sanguíneo que los mantiene vivos. En cuestión de semanas o meses, puede observarse un aumento en la creatinina y una caída en la tasa de filtrado glomerular. Lo más preocupante es que este daño suele pasar desapercibido. Los riñones no duelen, no se quejan, no mandan señales claras. Siguen filtrando en silencio, hasta que un día los análisis muestran un número alarmante. Y entonces el paciente no entiende qué ocurrió, si yo solo tomaba un ibuprofeno al día. Esa es la frase que más escucho en consulta. Recuerdo a don Miguel, un hombre de 72 años con artrosis en las rodillas. Llevaba años tomando naproxeno cada mañana, convencido de que era la única manera de poder caminar sin rigidez. Se sentía bien hasta que empezó a notar que orinaba menos y que sus piernas se le hinchaban. Cuando revisamos sus análisis, su creatinina se había duplicado y su función renal estaba por debajo del 40%. No tenía fiebre, ni dolor, ni síntomas de alarma, solo cansancio y retención de líquidos. Al suspender el medicamento y ajustar su hidratación, logramos estabilizarlo, pero parte del daño ya era irreversible. Ese es el gran peligro de los antiinflamatorios, su efecto acumulativo. No necesitan provocar un episodio agudo para hacer daño, basta con pequeñas dosis repetidas día tras día para reducir lentamente el flujo de sangre renal. En las personas mayores, los vasos renales se vuelven más frágiles y la autorregulación se pierde. Un fármaco que el cuerpo toleraba a los 30 años puede ser devastador a los 70. Además, los analgésicos no solo afectan el flujo renal, también alteran el equilibrio de líquidos y electrolitos. Al disminuir la producción de prostaglandinas, se retiene sodio y agua, lo que puede elevar la presión arterial. Es un círculo vicioso. La persona toma el medicamento para aliviar el dolor, el cuerpo retiene líquidos, la presión sube y al cabo de un tiempo, el riñón sufre aún más. Por eso, muchos pacientes con hipertensión descontrolada no mejoran, aunque tomen sus pastillas correctamente. Sin saberlo, están tomando a diario la causa del problema. Otra situación muy común es la combinación peligrosa de antiinflamatorios con otros fármacos. Por ejemplo, muchos adultos toman ibuprofeno junto con medicamentos para la presión o diuréticos. Esa mezcla es como una tormenta perfecta. El diurético reduce líquidos, el antihipertensivo relaja los vasos y el antiinflamatorio corta el flujo renal. Una caída brusca de la filtración y en algunos casos insuficiencia renal aguda. Los médicos llamamos a esto el triple golpe renal. Diurético más antihipertensivo más antiinflamatorio. Es una combinación tristemente frecuente y sin embargo poco conocida por los pacientes. A veces basta un solo fin de semana de dolor lumbar tratado con estas tres sustancias para que una persona termine hospitalizada por fallo renal. Pero no todo es irreversible. En etapas tempranas, si el daño no ha llegado a destruir las estructuras del riñón, suspender el medicamento y recuperar la hidratación puede normalizar los valores. Por eso insisto tanto en la prevención. No esperes a sentirte mal para cuidar tus riñones. El dolor es engañoso. Los riñones no avisan con punzadas, se apagan en silencio. Hay alternativas más seguras. Para los dolores articulares crónicos existen analgésicos que no afectan tanto el flujo renal, como el paracetamol en dosis controladas o los tratamientos locales con cremas y calor. También hay medidas naturales, fisioterapia, ejercicios suaves de estiramiento, compresas tibias y suplementos que fortalecen las articulaciones. Ninguna de ellas tiene el efecto inmediato del ibuprofeno, pero a largo plazo son mucho más seguras. Y hay algo que siempre les digo a mis pacientes. El dolor es un mensaje del cuerpo, no un enemigo. Cuando lo silenciamos sin atender la causa, postergamos el problema y dañamos lo que todavía funciona. Es como apagar una alarma sin apagar el fuego. Por eso, si necesitas usar un antiinflamatorio, que sea por el menor tiempo posible, con la menor dosis efectiva y siempre acompañado de buena hidratación. El agua es tu mejor aliada.
Cada vez que tomas un analgésico, tus riñones necesitan más líquido para filtrar los residuos del medicamento. Si no bebes suficiente, el fármaco se concentra en los túbulos renales y aumenta el daño. Una buena regla es acompañar cada dosis con al menos un vaso grande de agua natural y mantener una ingesta total de entre 1.5 y 2 litros al día, salvo que tu médico indique lo contrario. También recomiendo vigilar la presión arterial durante los periodos en que se usan analgésicos. Si notas que sube sin motivo aparente, ese puede ser el primer aviso de que tus riñones están sufriendo. No lo ignores. A veces, un pequeño cambio en los números es la única señal que el cuerpo te da antes del daño serio. El problema se agrava con la automedicación. En muchos países, los antiinflamatorios se venden sin receta, lo que da la falsa impresión de que son completamente seguros. La gente los compra como si fueran vitaminas, los combina con otros remedios y los usa por semanas sin control. He visto adultos mayores con insuficiencia renal avanzada que nunca tuvieron una enfermedad previa, solo años de consumo continuo de estos medicamentos inocentes. Por eso quiero que recuerdes algo. La dosis que calma tu dolor no siempre es la dosis que tu cuerpo puede tolerar. Y el hecho de que algo te haya funcionado antes no significa que siga siendo seguro hoy. Los riñones cambian con la edad, con la diabetes, con la presión alta, con la deshidratación. Lo que antes era inofensivo, ahora puede ser un detonante. No te estoy diciendo que vivas con dolor, te estoy diciendo que aprendas a escucharlo. Si un analgésico se vuelve parte de tu rutina diaria, hay algo que corregir en el fondo. Tal vez sea tu postura, tu alimentación, tu nivel de actividad o la falta de descanso. El cuerpo no pide silencio, pide equilibrio. Una práctica muy útil es rotar los métodos de alivio. Si un día usas compresas tibias, otro día puedes recurrir a ejercicios suaves o un analgésico local. No repitas siempre el mismo fármaco. Y nunca combines dos antiinflamatorios distintos creyendo que así lograrás más efecto. Solo aumentas el riesgo de dañar tus riñones. En personas mayores, los efectos se multiplican. Con la edad, el flujo sanguíneo renal disminuye naturalmente. Un antiinflamatorio que antes era tolerable puede ser peligroso incluso en dosis bajas. Y si además hay diabetes o hipertensión, el riesgo se duplica. Es como caminar sobre hielo delgado. Cualquier paso en falso puede romperlo. Por eso, mi recomendación médica es clara. Evita usar estos medicamentos más de 3 a 5 días seguidos sin revisión profesional. Si el dolor persiste, busca la causa, no solo el alivio. Hazte análisis de creatinina y tasa de filtrado glomerular cada 6 meses si los usas con frecuencia. Y sobre todo, mantén la hidratación y controla tu presión. Recuerda esta microenseñanza. Los riñones no duelen, no avisan, se apagan en silencio. Cuando llegan los síntomas, ya han trabajado al límite durante demasiado tiempo. He visto a pacientes recuperarse cuando dejan los antiinflamatorios y adoptan hábitos más saludables. En pocas semanas, la presión mejora, el cansancio disminuye y la función renal se estabiliza. El cuerpo agradece cuando lo dejamos descansar. Y si te preguntas si existe un analgésico completamente seguro, la respuesta es no. Todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Lo importante es el equilibrio entre beneficio y riesgo. Pero los antiinflamatorios no esteroideos, por su efecto directo sobre el flujo renal, merecen especial precaución. Cuando vuelvas a sentir dolor, piensa en tus riñones antes de abrir el frasco. Pregúntate si realmente lo necesitas, si podrías aliviarlo de otra manera o si es momento de revisar la causa con tu médico. El conocimiento es tu mejor analgésico, porque te permite decidir con conciencia. Y no olvides esto, lo que calma tu rodilla puede estar matando tus riñones. Medicamento 3. Los diuréticos mal combinados. Furosemida, hidroclorotiazida, combinaciones con antihipertensivos. Durante años se ha repetido la idea de que orinar mucho es sinónimo de limpiar el cuerpo. Esa creencia, tan arraigada en nuestra cultura, ha llevado a muchas personas a abusar de medicamentos o remedios que estimulan la eliminación de líquidos. Lo escucho con frecuencia en mi consulta. Doctor, tomo mi pastilla diurética todos los días para no retener agua, o uso un té natural para limpiar mis riñones. Y aunque la intención es buena, el resultado puede ser justo el contrario. Los riñones, en lugar de limpiarse, se debilitan. Los llamados diuréticos, como la furosemida o la hidroclorotiazida, son medicamentos muy útiles cuando se utilizan correctamente.
Sirven para tratar la hipertensión, los edemas o la insuficiencia cardíaca, ayudando al cuerpo a eliminar el exceso de líquido y sodio. Pero cuando se combinan sin control o se usan innecesariamente, pueden generar un desbalance peligroso en los electrolitos, en especial el sodio y el potasio, que son esenciales para mantener la vida. El riñón funciona como un laboratorio de precisión. Filtra, selecciona y devuelve al cuerpo lo que necesita, mientras elimina lo que sobra. Cuando un diurético actúa, acelera ese proceso de eliminación, forzando al riñón a excretar más agua y sales. Si el medicamento se usa por indicación médica y en dosis controladas, el cuerpo puede adaptarse. Pero si se toma a diario sin necesidad o si se combina con otros fármacos o suplementos naturales, el resultado puede ser devastador. Deshidratación, caída de presión, arritmias, fatiga extrema e incluso insuficiencia renal aguda. Recuerdo el caso de la señora Amelia, una mujer de 74 años con presión alta que había escuchado en la televisión que tomar diuréticos limpia los riñones. Además de la furosemida que su médico le había recetado 3 veces por semana, ella decidió tomar a diario un té de cola de caballo y cápsulas naturales con extracto de diente de león. Pensaba que eran inofensivos porque eran naturales. En pocos días comenzó a sentirse débil, con mareos al levantarse y palpitaciones rápidas. Cuando llegó a consulta, su presión estaba peligrosamente baja, el potasio muy disminuido y la creatinina elevada. Había deshidratado sus riñones intentando cuidarlos. Ese caso refleja una de las confusiones más comunes: creer que más orina significa más limpieza. La realidad es que los riñones no se benefician del exceso de eliminación de agua. Necesitan un equilibrio entre líquidos y minerales. Cuando el cuerpo pierde demasiado potasio o sodio, las células no pueden funcionar correctamente. El corazón late de forma irregular, los músculos se debilitan, el cerebro se siente confundido y los riñones, privados de volumen sanguíneo, comienzan a fallar. En los adultos mayores, este riesgo se multiplica. Con la edad, los riñones pierden parte de su capacidad de concentración de orina y el cuerpo tiende a deshidratarse con facilidad. Un diurético que antes se toleraba bien puede volverse peligroso. Además, muchas personas mayores toman varios medicamentos al mismo tiempo: antihipertensivos, analgésicos, pastillas para el colesterol o para dormir. Cada uno de ellos afecta de alguna manera el equilibrio del agua y los electrolitos, y cuando se suman, los efectos se potencian. El problema no es el diurético en sí. Estos medicamentos salvan vidas en personas con insuficiencia cardíaca o edema pulmonar. El problema es el mal uso y la combinación sin control. He visto casos en los que el paciente toma furosemida por la mañana, un antihipertensivo por la tarde y además un té depurativo por la noche. Su cuerpo pierde tanto líquido que la presión cae drásticamente, el flujo de sangre hacia los riñones disminuye y los filtros renales se apagan por falta de volumen. Lo irónico es que esa persona cree que está haciendo algo bueno por su salud. Una de las señales más comunes de que el cuerpo está sufriendo este desequilibrio es la sensación de cansancio extremo. La persona dice: «Doctor, me siento débil, como si me faltara energía, y me dan calambres». Esos síntomas suelen indicar un déficit de potasio. En otros casos, aparece confusión mental o mareos, especialmente al levantarse de la cama. Y si el proceso continúa, pueden surgir arritmias o desmayos. Todo eso puede evitarse con algo tan simple como una revisión médica periódica y una hidratación adecuada. El cuerpo humano no necesita estar limpiándose constantemente. Los riñones ya hacen esa función, pero requieren equilibrio, no exceso. Cuando forzamos su trabajo, los agotamos. Es como pedirle a una bomba de agua que funcione día y noche sin descanso. Tarde o temprano se sobrecalienta y se rompe. Por eso, mi primera recomendación para cualquier persona que use diuréticos es no automedicarse. Nunca aumente la dosis por cuenta propia, ni los combine con productos naturales sin consultar. Natural no siempre significa seguro. De hecho, muchos extractos vegetales tienen efectos diuréticos potentes y al sumarse al medicamento pueden duplicar la pérdida de líquidos y minerales. También es fundamental revisar periódicamente los análisis de sangre y orina.
Controlar la creatinina, la tasa de filtrado glomerular y los niveles de sodio y potasio pueden prevenir complicaciones graves. No espere a sentirse mal, los síntomas aparecen cuando el desequilibrio ya es profundo. Si toma diuréticos de manera regular, debe hacerse estos controles cada 3 o 4 meses, especialmente si es mayor de 60 años o tiene antecedentes de diabetes, hipertensión o enfermedad renal previa. Otra medida simple pero poderosa es vigilar la presión arterial en casa. Una caída repentina o una lectura muy baja puede ser señal de que su cuerpo está perdiendo más líquido del que necesita. Si su presión baja de 160 o si se siente mareado, consulte antes de continuar con el medicamento. En algunos casos, el médico puede ajustar la dosis o espaciar su uso. El mito de la retención de líquidos también merece aclararse. No toda hinchazón se debe al exceso de agua. Muchas veces, las piernas se inflaman por problemas circulatorios o por permanecer mucho tiempo sentado. En esos casos, tomar un diurético no resuelve el problema, solo oculta el síntoma mientras debilita los riñones. Levantar las piernas, moverse más durante el día y reducir el consumo de sal suele ser más efectivo y mucho menos riesgoso. He escuchado frases como «me recetaron diurético para limpiar el hígado» o «para eliminar toxinas». Eso es un error. Los diuréticos no eliminan toxinas, eliminan agua. Y si se abusa de ellos, la sangre se espesa, la circulación se vuelve más lenta y los órganos reciben menos oxígeno. Lo que parecía una limpieza se convierte en intoxicación interna. También hay que tener cuidado con la combinación de diuréticos y calor. En climas cálidos o durante el ejercicio, el cuerpo ya pierde agua a través del sudor. Si además tomamos un diurético, la deshidratación es doble. En estas condiciones, el riesgo de daño renal agudo se dispara. Siempre recomiendo a mis pacientes evitar estos medicamentos los días de extremo calor o cuando estén enfermos con fiebre o vómito. En esas situaciones, el cuerpo necesita conservar líquidos, no perderlos. En casos donde el uso de diuréticos es realmente necesario, existen estrategias para reducir los riesgos. Por ejemplo, tomar el medicamento por la mañana para evitar deshidratación nocturna, mantener una ingesta adecuada de agua durante el día y no restringir la sal sin indicación médica. El equilibrio es la clave. Un exceso de restricción de sodio puede ser tan peligroso como el exceso. A los familiares de adultos mayores también les recomiendo prestar atención. Si su ser querido comienza a sentirse débil, con mareos o calambres, revise si está tomando algún diurético. Muchas veces, los pacientes olvidan informar a sus hijos o cuidadores que siguen tomando la pastilla de siempre. Un simple ajuste puede evitar una crisis. El error más común es pensar que más orina significa más salud. La realidad es que la orina es solo el resultado del trabajo renal, no su medida de éxito. Lo importante no es cuánto eliminamos, sino cómo mantenemos el equilibrio interno. Recuerde esta enseñanza. El exceso de limpieza puede causar el efecto contrario. Forzar a los riñones no los fortalece, los desgasta. Si el cuerpo elimina más líquido del que recibe, los filtros se quedan sin presión y dejan de trabajar. Es un colapso silencioso que puede pasar inadvertido hasta que la creatinina se dispara. La medicina moderna nos enseña que los riñones no necesitan limpieza, necesitan equilibrio. Ni exceso ni carencia, solo constancia y cuidado. El verdadero mantenimiento renal se logra con hábitos simples, buena hidratación, alimentación baja en sodio, control de la presión, descanso adecuado y chequeos regulares. Si alguna vez escuchas a alguien decir que hay que tomar algo para limpiar los riñones, recuérdale que los riñones ya se limpian solos. Lo que necesitan no es ayuda, sino respeto. Respeto en forma de moderación, de no abusar de los medicamentos, de no creer en atajos. Y si hoy reconoces que llevas tiempo usando diuréticos por costumbre, no te alarmes, pero actúa. Habla con tu médico, revisa tus análisis y ajusta tu tratamiento. No se trata de vivir con miedo, sino de vivir con información. Los riñones son silenciosos, pero sabios.
Cuando los cuidamos, responden con gratitud. Cuando los forzamos, se apagan un silencio. Y una vez que pierden su fuerza, no hay fármaco que los devuelva al punto inicial. Así que antes de tomar esa pastilla o ese té que promete depurar, recuerda esta frase que quiero que se te quede grabada. Tus riñones no necesitan limpieza, necesitan equilibrio. Después de conocer los 3 medicamentos más comunes que pueden dañar tus riñones, la pregunta lógica es, ¿qué puedo hacer para protegerme? Porque la buena noticia es que sí hay mucho que puedes hacer. La prevención renal no requiere tratamientos costosos ni milagros, sino pequeños hábitos constantes que marcan una diferencia enorme con el paso de los años. En este bloque quiero compartirte 3 pilares básicos que enseño a todos mis pacientes, 3 hábitos simples que pueden mantener tus riñones fuertes y funcionando incluso en la tercera edad. El primero, y quizá el más poderoso de todos, es mantener una buena hidratación. Parece obvio, pero la mayoría de las personas no bebe suficiente agua. El cuerpo está compuesto en más de un 60% por líquido, y los riñones dependen de ese flujo constante para eliminar desechos y toxinas. Cuando el agua escasea, la sangre se vuelve más densa, los filtros renales se esfuerzan más y el daño comienza en silencio. Beber entre 1.5 y 2 litros de agua al día, salvo que el médico indique otra cantidad, ayuda a mantener esa maquinaria funcionando de forma eficiente. Pero no se trata de beber cualquier cosa. El agua natural es insustituible. Los refrescos, los jugos industrializados y las bebidas energéticas no cuentan. De hecho, pueden sobrecargar el trabajo renal por su contenido de azúcar, sodio o cafeína. Tampoco se trata de exagerar. Beber agua en exceso sin necesidad puede ser contraproducente, sobre todo si hay problemas cardíacos o renales avanzados. El secreto está en el equilibrio, escuchar a tu cuerpo, hidratarte con constancia y no esperar a tener sed. La sed es el primer signo de deshidratación. Un buen hábito es comenzar el día con un vaso de agua al despertar. Después, distribuir la ingesta durante el día, no toda de golpe. Si tu orina es muy amarilla o tiene un olor fuerte, probablemente necesitas más líquidos. Si es clara, vas por buen camino. Y si alguna vez un médico te ha dicho que limites el agua, asegúrate de entender bien el motivo y seguir su orientación. No todos los casos son iguales. El segundo hábito esencial es revisar tus análisis de sangre y orina regularmente. Esto puede parecer algo que solo hacen los enfermos, pero es al revés. Las personas sanas también deben hacerlo para mantenerse así. Los 2 exámenes más importantes para evaluar la salud renal son la creatinina y la tasa de filtrado glomerular, conocida como TFG. La creatinina mide los desechos que el cuerpo produce al usar la energía muscular, y la TFG indica que también tus riñones los eliminan. Hacerse estos análisis cada 6 meses permite detectar cualquier cambio a tiempo. Muchas enfermedades renales no producen síntomas hasta que el daño ya es avanzado, pero los análisis sí lo muestran desde etapas tempranas. Detectar un aumento mínimo de creatinina o una ligera disminución de la TFG puede ser la diferencia entre prevenir y lamentar. Por eso, cuando tus resultados estén listos, no los guardes en un cajón. Compáralos con tus estudios anteriores y pregunta a tu médico si hay variaciones. La tendencia es más importante que el número aislado. Además, si tomas medicamentos de uso prolongado para la presión, el azúcar, el estómago o el dolor, estos controles se vuelven aún más importantes. Cada organismo reacciona de manera diferente, y lo que en una persona no causa problema, en otra puede generar daño renal. No hay sustituto para el seguimiento médico. La prevención no consiste en tener miedo, sino en tener información. El tercer hábito, y quizás el más sencillo de aplicar, es preguntar siempre al médico si el medicamento que te recetan puede afectar tus riñones. Puede parecer una pregunta pequeña, pero tiene un impacto enorme. Los médicos manejamos decenas de fármacos, y muchos de ellos, aunque sean seguros, requieren ajustes en la dosis o controles especiales en pacientes mayores. Si tú no preguntas, es posible que nadie te lo mencione. Pero si preguntas, abres la puerta al diálogo y a la vigilancia.
Te recomiendo llevar una pequeña libreta o anotación en el teléfono con estas 3 preguntas que todo paciente informado debe hacer. ¿Por cuánto tiempo debo tomarlo? ¿Hay una alternativa más segura para mis riñones? ¿Cuándo debo revisar mis análisis? Estas 3 frases son más poderosas que cualquier medicamento porque te convierten en parte activa de tu propio tratamiento. El paciente que pregunta se protege, el que se informa se anticipa y el que se revisa tiene muchas más probabilidades de conservar su salud. Además de estos 3 pilares, hay pequeños hábitos adicionales que suman puntos a tu favor. Mantener una presión arterial estable, controlar la glucosa si eres diabético, evitar el exceso de sal y dormir lo suficiente son acciones sencillas que se traducen en años de vida renal. Dormir mal o vivir con estrés constante también afecta la función renal, porque altera las hormonas que regulan el flujo sanguíneo y la presión. Por eso, cuidar tus emociones es otra forma de cuidar tus riñones. Y no olvides la actividad física moderada. Caminar, nadar o hacer ejercicios suaves mejora la circulación y facilita el trabajo del sistema excretor. Los riñones se benefician del movimiento tanto como el corazón. En consulta, suelo decir que el cuerpo es como una orquesta, y los riñones son los instrumentos que afinan el equilibrio. Si los demás tocan desajustados, si hay deshidratación, presión alta o azúcar elevada, ellos tienen que trabajar más fuerte para compensar. Pero si todos están en armonía, el cuerpo suena bien. También vale la pena recordar que los remedios milagrosos o los productos naturales para limpiar el riñón no sustituyen los buenos hábitos. Muchos de esos productos, lejos de ayudar, pueden alterar los electrolitos o interactuar con otros medicamentos. Ningún té ni suplemento puede reemplazar el poder de una buena hidratación y un control médico responsable. En resumen, cuidar tus riñones no es complicado. Requiere constancia y atención. Mantente bien hidratado. Revisa tu creatinina y TFG cada 6 meses. Y pregunta siempre sobre el impacto renal de los medicamentos que tomas. Esas 3 acciones simples pueden ahorrarte años de sufrimiento. Y quiero dejarte con una reflexión final que resume todo lo aprendido en este bloque. El mejor medicamento para tus riñones es el conocimiento. Porque el conocimiento te da poder, te permite actuar antes del daño, entender tu cuerpo y cuidar lo que de verdad te mantiene con vida. Tus riñones trabajan por ti todos los días. Devuélveles el favor con información, prevención y equilibrio. Después de todo lo que hemos hablado, hay una verdad que quiero que te quede grabada. Los riñones no se enferman de un día para otro. Se cansan poco a poco, con los pequeños excesos, con los hábitos que se repiten sin pensar, con los medicamentos que se vuelven costumbre. Cada pastilla innecesaria, cada día sin agua, cada automedicación va dejando una huella. Pero así como el daño se acumula, también la salud puede reconstruirse, un hábito a la vez. Si entendiste este video, ya diste el primer paso. Aprendiste que los protectores gástricos, los analgésicos y los diuréticos, cuando se usan sin control, pueden apagar lentamente la vida de tus riñones. Pero también aprendiste que el cuerpo tiene una capacidad increíble de recuperarse cuando se le da la oportunidad. Beber agua, revisar tus análisis, hacer preguntas, seguir las indicaciones de tu médico, todo eso, que parece tan simple, es lo que marca la diferencia entre vivir con miedo y vivir con equilibrio. He visto a muchos pacientes revertir el camino. Personas que llegaron agotadas, con creatinina elevada y poca esperanza, y que meses después regresaron con una sonrisa porque sus resultados mejoraron. No hubo milagros, hubo responsabilidad, hubo compromiso con su salud. Por eso siempre digo, el cuerpo no pide milagros, pide equilibrio. Y ese equilibrio comienza cuando decides cuidarte, no cuando ya estás enfermo. Tus riñones no piden atención con dolor ni con palabras. Su manera de hablarte es a través del cansancio, la presión inestable, la hinchazón o esa sed que ignoras cada día. Escúchalos. Cada elección que haces, lo que bebes, lo que tomas, lo que decides no tomar, es una forma de hablarles. Y ellos te escuchan, siempre. Así que hoy quiero invitarte a hacer una promesa contigo mismo. Cuidar tus riñones con la misma dedicación con la que cuidas tu corazón o tu mente. No esperes a que se quejen. Adelántate.
Infórmate y comparte este conocimiento con quien lo necesite, porque lo que aprendes hoy puede salvar no solo tu salud, sino también la de alguien que amas. Gracias por quedarte hasta el final. Si este mensaje te ayudó a entender mejor cómo funcionan tus riñones, dime en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió o no sabías sobre estos medicamentos. A veces una sola frase puede despertar conciencia en alguien más. En Vida Sana, nuestro compromiso es enseñarte a cuidar lo más valioso que tienes, tu cuerpo, tu energía y tus años por vivir. Y recuerda siempre, tus riñones no te han fallado, solo te están pidiendo que los escuches.